En 2002 yo tenía 9 y mi hermano 7. Vivíamos en la colonia Infonavit Iztacalco en la Ciudad de México. Éramos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Por nuestra edad supongo que no nos dimos cuenta de que nuestros padres tenían problemas. En el año 2002 mi papá nos abandonó. No recuerdo que se haya despedido. Un día simplemente no regresó a casa. Mi mamá estuvo muy triste, lloraba mucho. Los fines de semana ella se salía desde temprano y nos dejaba encerrados. Seguramente se iba a buscarlo, a ver si lo cachaba con otra mujer. Regresaba tarde y de mal humor. Tiempo después, un sábado como siempre, mi mamá salió. Me dejó a mi hermano encargado y nos dijo que regresaría como a las 6, que podíamos ver toda la televisión que quisiéramos. Ella salió temprano de la casa, como a las 8. A las 9 tocaron la puerta. Mi mamá nos tenía prohibido hasta asomarnos por las ventanas. Dejamos que tocaran, ni siquiera respondimos, nos quedamos callados. Continuaron golpeando la puerta. Nosotros seguíamos ignorando hasta que escuchamos la voz de la persona que estaba del otro lado. Era la voz de mi papá. Nos llamó por nuestros nombres, nos dijo que le abriéramos la puerta. En realidad, mamá nunca nos dijo que no le abriéramos a él en específico. De hecho, yo estaba seguro de que ella, al igual que nosotros, esperaba que algún día volviera. Mi padre entró y se quitó los zapatos, cosa que nunca hacía. Se fue a lavar la cara y acomodar el pelo. Caminaba un poco diferente. De repente se le salía un acento extraño y además tenía algo en la cara que lo hacía ver un poco distinto, como si se hubiera golpeado o tuviera alguna alergia. Otra cosa era que la manera en que movía la boca se veía un poco mecánica, pero bueno, ¿quién se va a poner a pensar en esas cosas después de 14 meses de ausencia? Estábamos muy felices. Papá regresó a la casa. Nos apagó la televisión, nos llevó a la cocina, nos hizo el desayuno. Nos acompañó únicamente ya que él no comió nada. Otra cosa que se me hizo un poco rara, pero me dispuse a ignorar, fue que parecía como que no conocía el departamento. Nos preguntó dónde estaba el baño y dónde estaba nuestra recámara. La primera vez que nos visitó, nos dijo que nos iba a cantar. Llevó una de las sillas del comedor a la sala, se sentó en ella, nos ubicó en el sillón y se puso a cantar. Nunca voy a olvidar la sensación que me provocó lo que vi, nunca en la vida. Abrió la boca lentamente y la dejó así, congelada en ese gesto. Una voz comenzó a salir de sus interiores, de más allá de la garganta, pero los labios no se movían. Era como si una grabación se estuviera reproduciendo desde su interior. A mi papá le gustaba jugar con nosotros y espantarnos. ¿Cómo no iba a ser eso un truco de magia o alguna broma? ¿Dónde está la recámara de Adriana?, preguntó. Él a mi mamá le decía muñeca, nunca por su nombre. Supuse entonces que aún no se habían encontentado. No sé qué hizo, pero estuvo ahí dentro mucho tiempo. La verdad es que en un momento me preocupó que estuviera haciéndole algo malo a las cosas de mamá. Mi papá se tuvo que ir antes de que ella llegara, claro, tenía sentido. Aún no estaban en buenos términos, pero él nos quería seguir viendo. Entonces me surgió una pregunta. Si él estaba con nosotros, ¿dónde estaba ella? ¿Saliendo con alguien más?
Mi papá nos dejó muy claro que no quería que le dijéramos a mi mamá que él había estado de visita. El domingo lo esperamos, pero no llegó. Iba solamente los sábados. El de la siguiente semana apareció, luego la siguiente y así hasta que se nos hizo un hábito. Nos daba de desayunar, nos contaba cuentos, nos ponía a ver la tele mientras él se metía al baño por horas. Siempre, todas las veces tenía que irse antes de que llegara mi mamá. La verdad es que nos estaba prometiendo algo que nunca iba a llegar. Nunca había el tan esperado acercamiento para que él hablara con ella y pudiera volver a la casa. Una vez le pregunté dónde vivía y me cambió el tema. También le pregunté que cuándo iba a hablar con mamá y se puso a platicar de otras cosas. Siempre antes de irse nos decía que si le decíamos algo a ella, nunca más lo volveríamos a ver. El día en que cumplí 11 años me hicieron una fiesta. Fue en sábado, el día y a la hora en que solía visitarnos mi papá. Nunca llegó. Yo me sentí muy mal, me enojé demasiado. Cuando todos los invitados se marcharon y solo quedamos mi mamá, mi hermano y yo, fui a mi recámara por una libreta. Estaba muy sentido porque mi papá no me había ido a ver el día de mi cumpleaños y ni siquiera me habló para felicitarme. Por coraje le dije a mi mamá que todos los sábados ese señor venía a visitarnos y le enseñé una foto que le tomé dentro de la casa, un día de tantos que vino. Primero mi mamá me dijo que esa foto era vieja, que no podía ser. Le mostré que no era cierto lo que decía, pues en el fondo se veía la distribución de las cosas como las teníamos en ese momento. Mi mamá se había enojado primero, pero después como que se espantó. Miró bien la fotografía y me preguntó si estaba seguro de que ese era mi papá. Mi hermano y yo se lo juramos, le dijimos que él nos pedía que no le dijéramos nada a ella. Él llegaba una hora después de que mi mamá se iba y se iba una hora antes de que ella regresara. Llamó a mi hermano, lo sentó a un lado de mí y por fin nos dijo la verdad. Nos contó que mi papá estaba muerto. No nos había abandonado, murió en un accidente. ¿Por qué no nos lo había dicho? Ella pensaba que no estábamos listos para recibir la noticia. Con mayor razón quisimos demostrarle que era cierto que él nos visitaba los sábados mientras ella no estaba presente. También le dijimos que nos daba de desayunar. Eso no la convenció para nada, ya que era ella la que siempre nos dejaba la comida hecha, solo para calentar y servir. Pensándolo y recordándolo, mi papá ni siquiera la calentaba, nos la daba fría. La semana siguiente, de lunes a viernes, mi mamá estuvo muy pensativa. Me hubiera gustado saber lo que estaba pensando y lo que estaba planeando para no llevarme el susto de mi vida el siguiente fin de semana. Pensé que mi padre no volvería, pero el sábado a las 9 de la mañana en punto, tocaron la puerta. Tardé en abrir. Tenía miedo, muchísimo miedo. Mi hermano fue el que se atrevió. Lo invitó a pasar. Él se quitó los zapatos y se fue a sentar ante el comedor. En ese momento mi mamá salió del cuarto caminando despacio. Ella lo escuchó hablar antes de atreverse a salir de su escondite. Mi mamá nunca lo vio moverse, lo encontró paralizado. Se acercó a él y lo examinó. Se veía que lo estaba haciendo con sus reservas, aguantándose el miedo y las ganas de gritar y echarse a correr.
Se parecía a mi papá, pero en realidad no tanto. En pocas palabras, no era él. Mi madre nos pidió que nos acercáramos para verlo de cerca. Los tres estábamos esperando que se moviera, pero no lo hizo nunca más. No era una persona, era un muñeco. ¿De dónde salió? No lo sabemos. Mi mamá le habló a mi tía Blanca, hermana de mi papá, le contó de lo sucedido y la invitó al departamento a que fuera a ver. Todo el tiempo estuvimos esperando a que se moviera. Hasta sentíamos que había alguien aguardando ahí dentro. Por la noche, mi tía regresó luego de buscar asesoría con un conocido que sabía de esos temas. Lo que le dijeron fue que debíamos enterrar al muñeco. Yo solo sé que entre mi mamá, mi tía y su esposo lo hicieron. ¿Dónde? No lo sé. Solo sé que hace como 6 años, en una comida familiar, mi tía le informó a mi mamá que alguien había cavado el agujero y sacado al muñeco. Pienso en ello hasta el día de hoy. A veces me da miedo salir de mi recámara en la noche y encontrármelo sentado ante el comedor. Del 94 al 96 trabajé en un restaurante de hamburguesas. En ese entonces, McDonald's era la única franquicia americana de comida rápida en México. Me he enterado de que algunos procesos han cambiado radicalmente desde aquella época. Algo que tú pudiste notar bien fue que un día, hace no mucho tiempo, el payaso sentado en las bancas desapareció. Lo quitaron de todos los restaurantes. Hay muchas teorías, pero de ellas no vine a hablar. Te escribo este correo porque quiero contarte lo que sucedió en 1996, unos 6 meses antes de que dejara ese trabajo. Algo perturbador sucedió en ese lugar. Fue algo que nos dejó a todos los empleados desconcertados. Hasta el día de hoy sigo sin poder quitarme de la mente esa experiencia. Un evento que nos sacudió profundamente, dejándonos con un miedo difícil de olvidar. No sé si aún se permitan las fiestas infantiles al interior del restaurante. En esos años era toda una moda. Recuerdo que eran muy escasos los fines de semana que teníamos la agenda desocupada. En mi sucursal, cuando menos, parte de lo que se cobraba por la renta del espacio se repartía entre los trabajadores. Creo que está de más decir que atender a 20 o 25 niños era una tarea extenuante. Imagínate después tener que recoger todo ese desorden en el comedor y en los juegos. ¿Te acuerdas de las cámaras de rollo? Pues una vez hubo una fiesta y alguien olvidó una de ellas. La dejaron a un lado del mueble en donde los niños podían dejar sus zapatos para utilizar los juegos. La gerente la recogió y la guardó en un cajón de la oficina. Una semana después, una mujer fue a preguntar si de casualidad no habíamos alzado una cámara fotográfica. Un compañero fue por ella y se la entregó. Pasó el tiempo y no hubo ninguna otra novedad hasta que a los 2 meses regresó esta persona, la de la cámara. La verdad es que ya nadie se acordaba de ella. Llegó en la noche empujando fuerte la puerta de la entrada para hacerse notar. Según esto, estaba muy molesta y quería hablar con la gerente.
Te juro que nadie entendía qué estaba pasando, ni se imaginaba qué era lo que tenía a esa persona así. No vino antes porque todavía le faltaban como 4 disparos para terminarse el rollo y poder mandar a revelar las fotografías. La gerente la llevó a una mesa al fondo del restaurante para hablar con ella, saber qué había pasado y qué podía hacer al respecto. Resulta que cuando le entregaron los sobres con las fotografías reveladas, descubrió que, además de las fotos que ella y su esposo tomaron de su sobrino en la fiesta, había unas que ella no tomó, pero que se tomaron ahí en el restaurante. Erika, la gerente, le pidió una disculpa en nombre de todos en el restaurante y le ofreció comida gratis. Era lo único que podía hacer sin escalar más la situación. Tuvieron que haber llegado a un acuerdo rápido porque en menos de media hora la mujer ya no estaba, pero la gerente ya nos había mandado a reunir en el comedor para hablar con todos nosotros. Nos preguntó que quién había tomado las fotos con esa cámara. Esa noche nos encontrábamos todos los que estuvimos cubriendo el turno de la fiesta y ninguno de nosotros se atrevió a levantar la mano. Erika, muy tranquila, nos dijo que a ella no le parecía mal que alguien hubiera hecho 1 o 2 disparos con la cámara, pero eran 18. A final de cuentas, esto en realidad no era lo importante. Lo que a la gerente le preocupaba era que las fotos tenían impresa en la parte inferior derecha la fecha y la hora en que fueron tomadas. Ocurrió la madrugada que le precedió a la fiesta, a las 3:10. ¿Quién estaba a esa hora en el restaurante? Ese era un tema delicado, altamente susceptible a ser escalado, es decir, a involucrar a personas más arriba, tal vez en oficinas corporativas. Erika siguió cuestionando a los empleados cuando la respuesta estaba a la vista de todos en cada una de las fotos. Para empezar, no salía ninguno de nosotros, por lo tanto no había evidencia para señalar a nadie. La primera foto fue tomada a las 3 de la mañana, muy tarde para cualquier empleado del turno de la noche y muy temprano para los de la mañana. En esta primera imagen se podía apreciar el comedor, el mostrador y un poco de la cocina, que era la única zona con luces encendidas de todo el restaurante. La segunda fue tomada también en punto de las 3, de eso me acuerdo bien. El disparo había sido efectuado en las mesas de en medio del comedor. Se veía más de cerca la cocina. El tercero ocurrió 2 o 3 minutos después, ahora sí dentro de la cocina, justo a un lado del área de parrillas. La cuarta foto apuntaba hacia una plancha de metal en el área de preparación, que es donde se cortan los alimentos frescos como la lechuga. A la mayoría de los que estábamos viendo las fotos se nos pasó, menos a una compañera que le pidió a la gerente que esperara un poco antes de pasar a la siguiente imagen. Algo no cuadraba. Lo primero era que sobre la plancha de metal se veían 3 cuchillos. Por mantener el orden y la limpieza, esos utensilios debían estar guardados. Lo segundo era que precisamente el último problema que habíamos enfrentado en ese restaurante antes de las fotos fue 2 meses atrás, un día después de la fiesta. En ese entonces habían desaparecido 3 cuchillos y como nadie se echó la culpa ni los devolvió, nos los cobraron a todos. Quien tomó las fotos también tomó los cuchillos. Nos mirábamos entre todos especulando quién podría haberse quedado en la madrugada adentro del restaurante, quién se habría robado los cuchillos y quién habría tomado las fotos. Cuando terminamos de verlas, nos las repartimos para buscar detalles,
un reflejo en un vidrio o algo parecido. Tenía sentido empezar revisando aquella foto que había sido tomada desde el techo. Sí, había una fotografía que mostraba el pasillo en donde se encontraba la máquina tostadora de pan. En ese momento fuimos al punto preciso y todos volteamos hacia el techo. En donde calculábamos que había sido tomada la fotografía, el panel estaba desacomodado. Alguien dijo que casi estaba seguro de que se veía una sombra al fondo de la cocina, pero yo honestamente no lo vi. La foto que aclaraba el misterio era la última. A esa nadie le había puesto atención. De pronto, una de mis compañeras la separó de las demás y preguntó: ¿ya vieron? En la última foto se veía una banca vacía y parte de la zapatera dentro del área de juegos infantiles. En la fotografía no estaba el payaso. Al nosotros levantar la mirada, sí. Fuimos al área de juegos infantiles. Alguien se puso en el sitio desde donde fue tomada la última foto. No había manera de que no saliera la figura de Ronald McDonald. Sin embargo, en esa última fotografía no estaba el payaso. No había ninguna otra prueba por el momento, pero yo y todos mis compañeros estábamos muy seguros de que había sido él. Lo sé, no tiene sentido, pero te convencería si te dijera que esto sí escaló. Primero por lo de los cuchillos, luego porque había alguien que se quedaba o se metía al restaurante en la madrugada. Hasta ese punto, aún no se había hablado en corporativo sobre la teoría de que la figura del payaso lo había hecho. La gerente era muy miedosa, así que hizo todo porque quitaran la estatua de esa banca. Cuando vinieron unos técnicos y lo hicieron, ¿qué crees que apareció? Los cuchillos, pero eso no es todo. Me supongo que solo retiraron al payaso y lo guardaron en una bodega. No lo destruyeron, pues un lunes, cuando mis compañeros de la mañana abrieron, se encontraron al payaso de vuelta en la banca. Muchos piensan que fue una broma, yo no lo creo. Por la tarde se lo volvieron a llevar, solo que esta vez al llegar al almacén para evitarse más sustos, inmediatamente lo trituraron. Cuando éramos chicos, un día mi mamá regresó a casa del trabajo como muy pensativa. Siempre llegaba a cenar con nosotros a una pequeña cocina que mi cuñada tenía abierta hasta las 9 de la noche. Mi mamá estaba tan seria y pensativa que nos empezamos a preocupar. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó Mayra, la esposa de mi tío. Mi mamá ni siquiera respondió, no estaba escuchando. Creo que estaba pensando cómo contar lo que nos iba a contar, ya que cuando empezó, se aventó sin parar una historia pavorosa. En ese entonces ella trabajaba en una casa muy grande. Según tenía entendido, era la casa de una amante del gobernador. La mujer se llamaba Gaby Núñez. De su nombre de él no estoy muy seguro, pero no ha de ser difícil de averiguar. Era gobernador de Zacatecas. Esta mujer evidentemente vivía sola en una colonia de gente rica. Recibía pocas visitas, todas se tenían que registrar en la entrada. Una vez, en un recinto del estado, se presentó una exposición de figuras de cera. Acompañada del jefe, acudió Gabriela, ya que su esposa andaba afuera. En la cena de la inauguración conocieron al artista que había creado las obras.
Esa misma noche el jefe le prometió a Gaby que le iba a mandar a hacer una figura a su imagen y semejanza. Mi mamá trabajaba haciendo la limpieza en esa casa. Mi mamá ayudó a la señora a hacer sus maletas porque se iba a ir a San Antonio a que le tomaran medidas y le sacaran el molde para la figura. A los 4 meses llegó el paquete. Lo entregaron en una caja que a mi mamá le pareció un ataúd. Estuvo en la sala como una semana hasta que pudieron mandar a alguien que desempacara la figura y la montara en algún lugar de la casa. Esa figura de cera provocó muchos problemas. De por sí la señora era muy inestable. Algunos días ver a la muñeca la ponía de pésimo humor. Sabía que nunca volvería a verse como el día en que le tomaron las medidas y fabricaron aquella figura. Era difícil de mover ya que estaba muy pesada. Una tarde ocurrió que mientras mi mamá estaba en la cocina, de pronto escuchó un golpe muy fuerte. Algo metálico se cayó e hizo un gran estruendo. Mi mamá dejó lo que estaba haciendo y salió a ver. Al mismo tiempo bajó Gaby las escaleras. Aquello que provocó el ruido fue la base sobre la que estaba montada la figura de cera. Lo raro era que esa figura ya no estaba por ningún lado. La puerta de la casa estaba abierta y ya no había pruebas ni rastro de nadie. Entraron a robarla, pensó Gabriela. Por el interfón llamó a seguridad, le ayudaron a buscar cuarto por cuarto de toda la casa, pero no encontraron a nadie. Tampoco encontraron a la muñeca. Mi mamá decía que su patrona no estaba nada molesta por lo sucedido. De hecho, hasta parecía que le habían quitado un peso de encima. Su actitud fue diferente a partir de ese día. Nunca nos había contado de la figura de cera. Nos contó hasta que pasó lo que pasó. Recuerdo que aquella vez en que mi mamá regresó toda seria y nos contó esta historia, volvió más tarde de lo normal. Ese día no estuvo en casa de la señora, la tuvieron en una especie de búnker en el edificio donde estaban las oficinas del jefe. Estuvieron platicando con ella, otra compañera de limpieza, con los guardias, una cocinera, un par de abogados y unos asesores. Querían saber cómo pasó. Esta mujer amaneció muerta, acostada en su cama. Su rostro estaba congelado en una expresión que solo puede describirse como el más puro y desquiciante horror. Los ojos estaban casi desorbitados, abiertos de par en par como si hubieran intentado capturar hasta el último rastro de luz antes de que la oscuridad se la llevara. Las pupilas, dilatadas hasta el límite, aún reflejaban un pavor indescriptible, tal y como si hubiera visto algo que la mente humana no está destinada a comprender. La boca estaba desencajada en un grito silencioso. Parecía haber intentado jalar una última bocanada de aire, pero lo que quedó fue una mueca torcida, grotesca, casi inhumana. Los músculos faciales quedaron torcidos bajo la tensión de un terror inconcebible. ¿Quién sabe qué vio? Lo que se sabe fue que a un lado de ella, en su propia cama, estaba recostada la figura de cera, aquella que desapareció como medio año atrás. De aquí a la mega recopilación donde tendremos una actualización de un relato pasado. Suscríbete, comenta, comparte, activa todas las notificaciones para que no te lo pierdas. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.